¿Cuál es el problema que tenemos? Un despunte de la minería ilegal. Lamentablemente, la desinstitucionalización que comenzó en el gobierno de Moreno y que se ha profundizado en los 3 últimos gobiernos de corte neoliberal, ha hecho que no haya control. Las autoridades desaparecieron, no controlan, no regularizan. Los mineros que toda la vida han hecho minería piden a gritos las licencias, las fichas ambientales, los permisos correspondientes, y no hay institución que les otorgue esos documentos para poder trabajar. 2 proyectos de mega minería que han transformado la vida de la provincia. Usted va al Pangui, un lotecito de terreno que antes costaba 5 o 10 mil dólares, ahora está no menos de 50 mil dólares, porque el desarrollo ha llegado, pero lamentablemente no están cumpliendo la ley como debe cumplirse, y la ley dice que toda empresa, sea pública, sea de economía mixta, privada, que opere en la Amazonía ecuatoriana, está obligada a contratar al menos el 80% de su nómina a personal de la Amazonía y particularmente de la provincia donde se ejecuta el proyecto. Vamos a iniciar la fiscalización formal al cumplimiento del artículo 34 de la ley reformada de la ley amazónica para determinar responsabilidades y para obligar a todas las empresas que cumplan con la ley y que den preferencia a contratar a profesionales, a técnicos y mano de obra de las provincias amazónicas y particularmente de las provincias donde ejecutan los proyectos. En el norte el petróleo, en el sur la minería. Uno de los primeros es, primero, la situación del tema de la minería en Zamora es bastante complicada. De la legal y no se diga peor aún de la ilegal. Sin embargo, ustedes vienen haciendo algunas actividades puntuales alrededor de esto, pero enérgicamente, ahora en la situación en la que estamos, ¿qué es lo que le preocupa a usted, primero como ciudadano y también como representante de la provincia de Zamora Chinchipe? Buenas tardes, estimado asambleísta. Gracias, John, un saludo cordial a ti, a la provincia de Loja, a la hermana provincia a la que yo represento, Zamora Chinchipe. Y claro, el tema minero para nosotros es fundamental. Un antecedente, Zamora Chinchipe es minera desde hace 492 años. Hace 492 años se fundó Zamora y la fundaron porque fueron a buscar el oro. Hemos hecho minería desde esos momentos hasta ahora. ¿Cuál es el problema que tenemos? Un despunte de la minería ilegal. Lamentablemente, la desinstitucionalización que comenzó en el gobierno de Moreno y que se ha profundizado en los 3 últimos gobiernos de corte neoliberal ha hecho que no haya control. Las autoridades desaparecieron, no controlan, no regularizan. Los mineros que toda la vida han hecho minería piden a gritos las licencias, las fichas ambientales, los permisos correspondientes, y no hay institución que les otorgue esos documentos para poder trabajar. Y lo que ha pasado ahora, y eso es lo que más preocupa, nuestras riberas de los ríos Zamora, Yacuambi, Nangaritza, Chinchipe, prácticamente se han destruido. Usted ve en nuestra provincia solamente rumos, montañas de material lavado, y eso ha dado como consecuencia la pérdida de los activos públicos, puentes, vías. Las viviendas de los ciudadanos que viven en los alrededores, pues en las inundaciones han sido objeto de destrucción. Se fueron 2 puentes valorados en más de 2 millones de dólares. Eso es lo que está pasando. Eso por supuesto que está mal. Pero hay solución. ¿Cuál es la solución? Nuevamente, institucionalidad. Que vuelve el Arcón a Zamora Chinchipe. Nosotros tuvimos Arcón en Zamora Chinchipe y se pudo hacer el control, se pudo dar los permisos. Ahora desapareció. Tenemos que volver a institucionalizar, hacer el control, acompañar la minería responsable, regularizada, y por supuesto controlar la que es ilegal. Eso hay que hacer. Por ejemplo, hubo recientemente un acontecimiento en donde incluso 2 personas habrían sido arrastradas justamente por esta correntada que se ha dado en un sector de Zamora, en Nangaritza, si mal no me equivoco, o Sí, Baranza creo que es. Sí, fue reciente y el video, solo de película nomás se podría ver incidentes de esa magnitud. ¿Le atribuyen ustedes gran parte de estos desastres al tema de la minería ilegal? Pero por supuesto que sí.
el río siempre, todos los años hay crecidas y cada 5, cada 6 años hay crecidas fuertes. Eso ha pasado toda la vida. Pero ahora como el cauce natural del río fue alterado totalmente, el río no está viendo si hay casa o no hay casa, si hay personas, si hay animales, y arrasa con todo. Y es lo que ha pasado. Y no solo eso, John. Hace poco, en manos de las autoridades o las fuerzas de seguridad, murió un joven de Cumbaraza. Justamente en esos tiempos en que los asesinaron, porque eso ya está comprobado, a los 4 de las Malvinas. En esos tiempos también un joven, hicieron un operativo y un joven resultó muerto, ahogado, producto de esas acciones. Yo hice la fiscalización correspondiente, fui el proponente del juicio político al ministro de Defensa por los 4 de las Malvinas, pero también por el joven Medina de Cumbaraza, que también perdió su vida justamente en manos de las fuerzas de seguridad. Ahora, otro tema más que aborda también en la provincia de Zamora, y es lo que estábamos hablando justamente extra micrófono, sobre la cantidad que debería tener en este caso, hablemos ya de una minería ilegal, de la minería legal, en el tema de la contratación de las personas. Es decir, hay un porcentaje establecido, pero usted en su labor de fiscalización ha detectado que eso no se está cumpliendo, al menos en Zamora. John, lo que usted dice es capital. Nosotros tenemos en la provincia 2 proyectos de megaminería que han transformado la vida de la provincia. Usted va al Pangui, un lotecito de terreno que antes costaba 5 o 10 mil dólares, ahora está no menos de 50 mil dólares, porque el desarrollo ha llegado, pero lamentablemente no están cumpliendo la ley como debe cumplirse, y la ley dice que toda empresa, sea pública, sea de economía mixta, privada, que opere en la Amazonía ecuatoriana, está obligada a contratar al menos el 80% de su nómina a personal de la Amazonía y particularmente de la provincia donde se ejecuta el proyecto. Yo hice ya una prospección de aquello y sucede que no se está cumpliendo la ley. Nos hemos reunido con los asambleístas del bloque amazónico de la Revolución Ciudadana y vamos a empezar, luego del feriado y de este proceso eleccionario, vamos a iniciar la fiscalización formal al cumplimiento del artículo 34 de la ley reformada, de la ley amazónica, para determinar responsabilidades y para obligar a todas las empresas que cumplan con la ley y que den preferencia a contratar a profesionales, a técnicos y mano de obra de las provincias amazónicas y particularmente de las provincias donde ejecutan los proyectos. En el norte el petróleo, en el sur la minería. Si hablamos, no sé, no me gustaría tampoco aludir a ninguna empresa, pero de las que usted en este caso ha indagado, estamos hablando de qué tipo de porcentajes, porque ni siquiera se acercan a la ley, hace un momento me comentó. Mire, realmente no llegan ni al 50%. Es mucho menor. No me gusta hablar de cifras cuando no tengo cifras oficiales y exactas, pero de la prospección que hicimos realmente es evidente que no llegan ni a la mitad. Y no solamente las empresas mineras, en las petroleras está pasando exactamente lo mismo en el norte. Y por supuesto que tenemos que investigar qué está pasando también con las hidroeléctricas. Recuerde que en el norte está Delcy Tanizagua, Coca-Cola Sinclair, y en Zamora está Delcy Tanizagua. 2 empresas muy grandes que tienen personales por centenas y tenemos que investigar, porque es para todos, sean privadas o públicas, tenemos que investigar porque necesitamos cambiar los números de la Amazonía. John, la Amazonía, las 6 provincias amazónicas ocupan los últimos lugares en términos de pobreza en todo el Ecuador. Y no puede ser justo que siendo la región que alimenta mayormente el presupuesto del Estado, tenga los niveles más altos de pobreza de todo el país, y eso no puede darse. Tenemos que hablar de justicia, de equidad, y empecemos dándole preferencia a la mano de obra local. Muy bien, otro tema también que preocupaba justamente fue previo a los incidentes del paro nacional por el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles, como por ejemplo en este caso el diésel. Se mencionaba que esta distribución de este producto
iba casi de aparentemente en formas irregulares a varias zonas del Ecuador, incluidas Loja y en una gran parte a Zamora. No sé cómo lo tomaron ustedes, porque esta provincia al menos tiene bastante en el ámbito de la minería. No sé qué impresión les dejó cuando el presidente de la República dijo algunos datos y que incluso ahora él menciona que ya está bajando de a poco, al menos si hablamos en el tema del contrabando. John, contrabando ha habido toda la vida. Usted es lojano, yo zamorano, yo viví en la frontera y ha habido. La gente de la frontera de alguna manera tenía eso como un medio, aunque no tan legal, pero permitía hacer fuerzas vivas, hacer fronteras vivas. Pero ahora se ha desbocado. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad. Ese es el elemento de fondo. Lo que ha hecho el gobierno es darle un caramelo a la gente que diga, no, el contrabando es el responsable. Hay contrabando, pero si hubiera institucionalidad se pudiera controlar. O sea, esa no es la justificación. La justificación va porque fue un compromiso y es un compromiso que asumió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional de eliminar todos los subsidios en el país. Empezó por la gasolina, ya ahora no hay subsidio a la gasolina. Luego continuó con el diésel, lo puso a 2.80, el precio internacional es de 4.65, es decir que el otro año va a subir por centavos hasta llegar a los 4.65. No es que ya terminó el alza ahora, son los justificativos para hacer lo que se comprometió. Y esos recursos que está recibiendo del Fondo Monetario Internacional simplemente son para tapar huecos, nada más, porque no hay obra, no hay infraestructura vial, no hay nuevos hospitales, no hay ni siquiera para darle a la policía y a las Fuerzas Armadas los recursos necesarios para que hagan un combate eficiente a la inseguridad que hoy tenemos. No hay ni para eso, pero nos mintieron. Si recuerda la otra mentira, la subida del IVA era para seguridad. Yo hice el pedido de información correspondiente y no se gastaron ni la quinta parte de ese recurso que se recaudó por el incremento del IVA. Entonces, eso es la realidad. Son los caramelos, los justificativos, pero al final son mentiras, porque lo que están haciendo es recaudando más para cumplir con el FMI y con los tenedores de las deudas, que a la final son ellos mismos, el mismo círculo que gobierna, los que se están enfundando más de 10.000 millones al año, porque eso se destina del presupuesto general del Estado para los compromisos de deuda. Muy bien, asambleísta, temas más que se podrían tratar a nivel de la parte legislativa que están ustedes llevando a cabo, sobre todo de la comisión en la que usted forma parte de. Mire, es importante informarle a la provincia y al país que desde la Comisión de Gobierno de Garantías Constitucionales, nosotros somos competentes, por ejemplo, para fiscalizar vulneración de derechos, como en el paro. Hicimos el proceso, empezamos, recibimos a expertos de carácter nacional e internacional y al siguiente día el CAL nos bloqueó la fiscalización. Empezamos la fiscalización del caso Progen y ATM, que aquí en Loja se destinaron 20 millones en contratos. A nivel nacional fueron 259 millones en contratos, 98 millones de anticipo y no se ha producido hasta el momento un solo megavatio de energía. Pruebas contundentes. Empezamos la fiscalización y ¿qué hizo el CAL? Bloquear y desviarlo a otra comisión donde tienen mayoría, que hasta el momento no se han reunido para el proceso de fiscalización. Todo lo que fiscalizamos lo bloquea. El gobierno no quiere disidentes. Todo lo que hacemos cuando hablamos para defender al pueblo y criticarlo al gobierno es bloqueado, es un bloqueo sistemático. Estamos en una asamblea que lo único que está haciendo es protegiendo los intereses de los ministros y del gobierno nacional para que no se haga nada respecto a la corrupción que existe, respecto a la crisis sanitaria que vivimos. Los hospitales están abandonados, todos ellos tienen menos del presupuesto, menos de la mitad del presupuesto que generalmente tenían, hoy lo tienen para atender y por eso es la crisis que no tenemos ni medicina en los hospitales, estimado John. Muy bien, asambleísta, agradecerle por estar aquí en lo del Momento Loja, nos veremos quizás en una próxima oportunidad y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Ese es el trabajo justamente cuando se está en un lado de la política que no necesariamente
ocupe el poder ejecutivo a nivel gubernamental. Sí. Nosotros seguiremos haciendo lo que el pueblo nos encomendó: defender los derechos ciudadanos, fiscalizar la acción pública, visibilizar la corrupción y los demás actos indebidos. Seguiremos haciendo pese al bloqueo, y yo quiero, antes de irme, invitarle al pueblo que aproveche este feriado para que reflexione muy bien. La consulta popular es un momento muy importante para todo el Ecuador. Es el indicador propicio para decirle: gobierno, estamos a favor o en contra de su gestión, y lo podemos hacer en democracia, en las urnas, con responsabilidad, decidiendo lo mejor para el país. Muchas gracias, John. Buenas tardes a todos quienes hacen lo de Momento Loja. Muy amable. Muy bien.